Luis Herrero, bienvenido. Muy bien hallado, don Federico Jiménez Lozano. Don Francisco No me voy a Rosell. quejar. No me voy a quejar. Buenos días, Federico. Esto es eso de los matrimonios. Y no voy a decirte lo de siempre. Ya te lo ha dicho. En fin, vamos a ver. Tenemos noticias, porque antes oyendo Esteban Urreiztieta protegiendo su fuente, sí. Bueno, que en el caso de Koldo es la fuente de la Peña Gorbea, o sea, porque, en fin, que acémila es lo que aparece hoy. Pero al final, de lo que cuenta, aparte de meter otra vez en un lío de maletas y maletines a Ábalos, porque claro, cuando este se expresa, se explica, es peor. Bueno, acción-reacción, ¿no? Ya hay reacción a esa entrevista de Esteban Urreiztieta. Bueno, pero es que hoy el Confidencial, que viene publicando algunas cosas muy interesantes sobre el fondo de la trama, me lo ha hecho Paco, pero Rosana, que está al quite, ya me tenía el resumen de la entrevista, es una cuestión muy de fondo y que nos lleva al fondo del problema político, que es la incapacidad del presidente para tener un cargo gracias al cual su señor hace dinero. Es que es así. Si quieres puedes dar tú el resumen y luego lo comentamos Paco y sí. Bueno, con Luis, etcétera. Es el documento con la firma de Begoña Gómez. Es un documento, no es dicen que han dicho. El año 2020 en donde se avala que dos empresas se llevasen o concursasen y luego se llevasen un contrato de 7 millones de euros. Textualmente en ese documento se puede leer lo siguiente. Dice: la dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y de Valley promovida por Red.es y el FSE. Manifestamos nuestro apoyo a dicho programa que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados, firmado Begoña Gómez. Hay que recordar que dentro de la información se explica que justo ese año los primeros premios organizados por Globalia y por el IE del Africa Center que dirigía Begoña se entregaron en la sede de Barrabés en Madrid, que es pues la empresa que lógicamente a la que se adjudicó finalmente esos contratos. Begoña Gómez acudió a ese evento, se fotografió también en Barrabés con Hidalgo y con el resto de galardonados. O sea, es una carta de recomendación. Lo que de toda la vida era una carta de recomendación. Es decir, yo le preguntaba... A mí me asoma firmada. Pues es que las cartas de recomendación siempre tienen que ir firmadas, si no, no recomiendas nada. Nombre, pero firma, DNI incluido también. Pero es que a mí lo que me asombra y lo que le decía a Paco, digo, pero vamos a ver, ¿en calidad de qué? Porque tú, si eres, yo qué sé, pues vamos, en este caso podríamos deducir que firma en calidad de la mujer del presidente del gobierno. No tiene otra posibilidad. Vamos a ver, Luis, tanto en el caso de Begoña Gómez firma en la condición de mujer del presidente, igual que Koldo lo hace en condición de mano derecha de Ábalos y a su vez mano derecha de Pedro Sánchez. Es que eso es así. Eso, yo creo que lo he contado en estos micrófonos también. El viejo, porque además en las declaraciones me recuerda mucho al viejo episodio de Juan Guerra, cuando intenta recalificar una zona turística en Barbate y entonces convence al alcalde de socialista, Serafín Núñez, y cuando la oposición le pide responsabilidades en el pleno municipal, dice, bueno, es que cuando te llama el hermano del vicepresidente, te está llamando el vicepresidente. Cuando es decir, cuando te recomienda la mujer del presidente, te ha recomendado el presidente. Y además es un escándalo. Nosotros hemos dado cómo se financiaba la cátedra del Instituto de Empresa con los patrocinios del Air Europa, en unos términos que cuando deja la cátedra, la llamada cátedra, porque claro, aquí una que no es catedrática, claro, evidentemente, no tiene ni la licenciatura, ¿no? Los alumnos y no la directora. Exactamente. Y vimos que en el momento que desaparece de esa cátedra, desaparecen los patrocinios a una cantidad absolutamente ridícula. Es decir, ahí había un do us des, es decir, para conseguir unos objetivos. Y por eso el mal llamado caso Koldo es caso Sánchez directamente. Y él lo sabe y sabe cómo le compromete la posición de su mujer. Lo que no sabíamos es que ya por escrito y con pruebas evidentes, como esta que revela hoy el Confidencial, se acredita esa mediación por parte de la mujer del presidente. Sí, lo que pasa es que son tramas, es decir, el caso Koldo es el caso Koldo, va por ahí, en la venta de las mascarillas y en la recomendación a varios ministerios, lo que contaba Esteban, bueno, pues ahí está Ábalos, Koldo y toda la trama de Víctor Torres, de Almengor y lo que conocemos. Sí, pero son mascarillas, es en Europa que está vinculado a ese caso. Y aparte de esto no tiene nada que ver ni con la pandemia ni con nada, esto es una empresa, dos UTEs, que están optando a unos contratos de la administración por 7 millones de euros y entonces de repente aparece la mujer del presidente del gobierno firmando una carta de recomendación diciendo
diciendo, oiga, que esta gente que opta es gente majísima, gente estupenda, gente muy capaz, gente fenomenal y que se lo tienen que dar ustedes a ellos. Pero en calidad de qué dices tú eso. Pero bueno, ¿cómo en es calidad, posible? dejadme solo decir, en calidad de Corina. O sea, esto es lo que pasaba con los negocios de Corina en la corte de Juan Carlos. Cuando Corina, en el New York Times, se dice pronto, dice que ella es asesora del gobierno español. El gobierno español no tiene ningún asesor que no salga en el BOE. Son funcionarios o contratados. Es imposible. Ella va a cuenta de la señora, en la práctica, de Juan Carlos, que tenía su corte paralela en Gorilla y que allí iba García Margallo a rendirle pleitesía. Pero yo recuerdo que en Voz Populi salió la información. Todo el dinero que yo siempre había dicho, bueno, realmente Diego del Alcázar está mal de la cabeza darle dinero a esta ignorante. A cambio me contaron muchos detalles de que no sabía ni dónde caía África, tal. Pero es que luego no puso nada. Todo lo ha puesto en Europa. Todo lo ha puesto Globalia, que es en Europa. Al que hay que añadir, siempre decimos en Europa, hay que añadir a Varís o a Veris, que es los viajes a Halcón, que también eran suyos, y también lo reflotan con otros 300 millones. Nos vamos a 1.000 millones de euros que el señor Sánchez firma en el Consejo de Ministros, el rescate, a la compañía que viene patrocinando los negocios de su señora desde que él llega al poder. Y además, la relación de Begoña con Aldama, que es el intermediario, los 3 de la noche de San Petersburgo, son Javier Hidalgo, Aldama y de Begoña, la noche de las maletas de Delsi. Viene por la señora de Cueto, que es formalmente el gran titular de la empresa esta de Sacamantecas. Pero es decir, que Begoña está desde el principio financiada por los Hidalgo, por Europa, Viajes Halcón, etcétera, que recibe a cambio de ese patrocinio. Realmente fue un negocio extraordinario. Más de 1.000 millones de euros de rescate, cuando a lo mejor ha invertido 10 o 100, es igual, es que aunque le hayan dado 100 millones, oye, por el 10% rescatar una compañía que está en estos momentos pendiente de la fusión, gracias a ese rescate, de la fusión con Iberia, que está ahora parada. Está parada, pero como yo vine, lo poco que salgo lo cuento, en el avión de Air Europa anteayer. Y está todo lleno de anuncios de la República Dominicana, que es la lavadora de dinero del PSOE, donde tiene nacionalidad dominicana Felipe González, José Bono, por supuesto el patriarca Hidalgo, donde te anuncian en los aviones de Europa los hoteles de los Hidalgo, que son superhoteles, resorts, playas y tal, todo paradisíaco, la gente más simpática y tal, y además muy guapos y muy guapas todas, y todes. Bueno, es que el negocio les ha salido redondo a los de Europa, porque este gobierno es muy barato. Entre tanto, estamos con las comisiones. ¿A quién se va a llamar? ¿Se llamará Begoña? ¿Se llamará Pedro Sánchez? Bueno, como te decía yo, acción-reacción. Ya tenemos la primera reacción a esa entrevista de Koldo García en el diario El Mundo. El Partido Popular confirma que llamará a declarar también a Ángel Víctor Torres. ¿Por qué? Claro. Porque en esa entrevista Koldo dice que él llegó a hablar directamente con el propio Ángel Víctor Torres. Él habla de 5 comunidades autónomas, pero habla del que era presidente canario, actual ministro territorial. Bueno, pues llegó a hablar directamente con él. Entonces, esa es la prueba, la prueba evidente que ha hecho reconfirmar esa declaración. Pero voy a lo que decía Paco, este es el caso de los Sánchez Gómez. Este es el caso de la Moncloa. La Moncloa era una oficina de tráfico de influencias desde que llegan al poder. Es que además no se corta un pelo. Yo le decía a doña Indiscreta, pero la verdad es que dejar firmada una cosa con su DNI incluso, lo que publica hoy el Confi, es que cuando se hace eso asombroso. Es que uno está ya muy seguro de su impunidad. Es verdad. Claro, cuando ya no tienes inconveniente en que eso figure por escrito, está seguro que no tienen ningún tipo que son impunes. Y por eso es una comicidad. La oficina esta del que tiene que regular las incompatibilidades, la respuesta que ha dado, que es de broma. Sí, a mí me recordó que cuando el conflicto de intereses evidente de Manuel Chávez con el caso Matsa, en el que la hija como apoderada de la empresa Matsa solicita 10 millones de euros y el padre como en el Consejo de Gobierno
gobierno de la Junta de Andalucía lo firma, y luego el argumento que dio una oficina de incompatibilidades que había también en la Junta es que oficialmente el presidente de la Junta no tenía conocimiento de que su hija había solicitado el crédito. Que acababa de ser contratada 3 meses antes. Sí. Es una cosa tan ridícula como la explicación que da. Es verdad que el Partido Popular parece que tiene que agotar la vía administrativa, pero evidentemente eso hay que llevarlo a los tribunales de manera clara. Es decir, es un tráfico de influencia bastante evidente. Que es el sentimiento de impunidad. Y yo voy más lejos que tú, porque para que tú puedas acogerte al sentimiento de impunidad tienes que tener una conciencia de haber hecho algo mal. Claro. He hecho algo mal, pero soy impune, por lo tanto no va a pasar nada. No. Es que yo creo que ellos ni siquiera tienen conciencia de estar haciendo algo mal. Sí. Es decir, a ellos les parece lo más natural del mundo. Bueno, pero porque piensan que ahora nos toca a nosotros, como se decía en Andalucía. Sí, bueno, pero... Oiga, Pero es que esto es un problema con el PSOE. No es que de vez en cuando tenga casos de corrupción, es que es extraño encontrar algún sitio donde no haya casos de corrupción del PSOE, porque piensan, ellos como son socialistas, están contra la propiedad privada ajena, pero no la propia, roban, pero bueno, es que está en su naturaleza robar. Lo de la impunidad que dice Paco tiene más importancia, porque al mismo tiempo que desarrolla esta oficina de intereses personales, familiares, Sánchez Gómez, es que al mismo tiempo desarrolla la toma del Constitucional, claro, la toma del Tribunal, la colonización de las instituciones cuentas, y los casos de nepotismo. Es que daros cuenta que coloca a todos los amigos. Es decir, lo coloca en Correos, coloca en el CIS, coloca etcétera, y no pasa nada. Y al hermano que lo han colocado ahora en el Teatro Real. El Teatro Real, ¿no? Lo coloca después de haber tenido una fundación financiada por la Diputación de Badajoz. Es decir, que ese es un pecado exclusivo del sanchismo. Temo que si repasáramos algunas conductas de los sucesivos gobiernos nos encontraríamos con... Luis, pero es que el gobierno, la moción de censura, precisamente, se hizo, en teoría, en base a acabar con esos comportamientos. Sí, bueno, claro, la hizo Ábalos, la presentó Ábalos. Que la presentó Ábalos. Que sí. Y lejos de eso, lo que vinieron, como ocurre muchas veces con la instrumentalización de la corrupción, es para hacerse con el negocio de la corrupción. No para acabar con ella, sino para hacerse con el negocio de la corrupción. Y lo estamos viendo en unos términos pues bastante oprobiosos. Es decir, que es que afecta al propio despacho de la Moncloa. Es decir, yo lo he llamado alguna vez en algún artículo los Kirchner de la Moncloa, pero es que cada paso que da, me estoy ratificando. Es que el documento que hoy se presenta, en el que firma una solicitud, una recomendación para que adquiera una adjudicación por parte de la Administración, es terrible, es que no lo habíamos visto. Bueno, hay un elemento añadido para facilitar, digamos, o para reforzar la tesis de que esto es el kirchnerato. Son Néstor y Cristina a por lo que sea y a como dé. Es que su coartada en Argentina son los derechos humanos y aquí el antifranquismo. La memoria histórica, ahora llamada democrática, redactada por la ETA, que este semoviente, porque este es de Canarias, lo ves así. De hecho, lo vamos a ver en el Consejo de Ministros de hoy. Bueno, pero fíjate de la historia, hasta qué punto hay paralelismo, que al llegar Milei, por cierto, publicó el otro día una editorial, nuestro periódico, el que dirigías tú, en el que escribo yo, lamentable, diciendo que quieren revisar la condena de la dictadura. No, lo que no aceptan ni Milei, ni Villarroel, ni todos los que han ganado las elecciones con el resultado más importante desde la historia de Perón, o sea, el resultado ha sido abrumador, aplastante, la gente quiere borrar a los Kirchner, es que los derechos humanos, cuya figura es Ebe de Bonafini, que era no es que sea prosoviética, es que se ha manifestado infinitas veces en favor de la ETA. Ha dicho, las madres de los etarras somos nosotras. Estos derechos humanos, por supuesto, eran los derechos humanos de los montoneros y las víctimas de los montoneros, cuyos asesinatos de más de 1000 personas se cometieron contra un gobierno democrático, no contra la Junta Militar. Contra la Junta Militar nada. La Junta Militar, que fue llamada por el Poder Civil, tanto por Balbín de los radicales como por la CGT, los propios peronistas los llamaron, porque al morir Perón dice, bueno, es que aquí es el comunismo o el golpismo, y ellos llaman a los militares para que den, y ellos ponen oficialmente lo del aniquilamiento textual de la subversión. ¿Qué pasa? Que antes habían matado a muchísima gente que no les han dejado ni una pensión a las familias. Hay un caso que demuestra y claro, cómo disimulaban lo que robaban,
Pues con los derechos humanos. ¡Oh, los derechos humanos! Y dice, ¿qué pasa? ¿Que Alfonsín no creía en los derechos humanos? ¿Carlos Saúl Menem no? Pues estos dijeron, se acabó, porque la guerra la empezaron los comunistas peronistas, los montoneros y el ERP. Y la última cosa es que por primera vez habló, hace 2 días, con Feynman, con quien hablamos el otro día aquí, en Radio Mitre, que es lo que sigue Rosana. Yo soy de La Nación más, de la tele, pero ya sigue Radio Mitre. Habló la esposa de Rucci. Rucci era el sindicalista, gran amigo de Perón, clásico sindicalista, digamos, vertical, porque todo el peronismo está copiado de Mussolini, y es una versión, digamos, católica, un poco lo de Franco, ¿no? Pero era un sindicalista honrado. Y era en la práctica como el hijo político de Perón. Y matan a Rucci precisamente para que sepa Perón que la guerra es total. Y lo matan los montoneros. Y la mujer de Rucci no había hablado. Y entonces lo que dice es que me niego a aceptar que hablen de derechos humanos, ni de memoria histórica, ni de nada, gente que ha estado ocultando, siendo los asesinos, la muerte de mi marido. Es decir, lo que está pasando en España con las víctimas de la ETA, que hay que borrarlas a toda costa porque hay que salvar. Bueno, es que en este caso los etarras son los Kirchner. La historia de los derechos humanos en Argentina, que algunos cuelan como derechos humanos, nada. Eso fue un relato que pusieron los Kirchner por encima de lo que habían hecho los gobiernos radicales, etcétera, con los que llega realmente la democracia, y que no ha servido más que para tapar su robo, su latrocinio generalizado en todo el país. Es darle legitimidad a la estafa. Que es lo mismo que Torres. Yo cuando veía a Torres, el amigo de Tito Berni, hablar de la memoria, ¿pero qué memoria? Tu memoria es la de Tito Berni. Claro, por eso le interesa sacarlo ahora. Exacto. Pero es que además esto en el caso español no es ya una apreciación, es que fue la ley Bildu. Es decir, es que fue redactada con Bildu, aprobada con los votos de Bildu. Es la ETA. Y lo que se busca no es negar los crímenes del franquismo, la represión del franquismo, sino lo que se busca es decir, el olvido de las víctimas de ETA y lógicamente los crímenes que se produjeron durante la Segunda República. Y deslegitimar la democracia. Claro, eso porque es lo que se busca. Dicen que la democracia en España empieza en el 83. Cuando había habido ya 3 elecciones generales y el PSOE había ganado el 82 con la mayoría absoluta más amplia que había ganado. Pero como estaban los del GAL, no había democracia. Bueno, y antes de hacer una pausa, Federico, una noticia más, también de última hora, y es que la candidatura de Junts y Puigdemont acaban de confirmar en Catalunya Radio quién va a ser su número 2. Y atención, porque salta la sorpresa, se trata de una ejecutiva catalana, Ana Navarro, que viene directamente de Silicon Valley. De hecho, fue nombrada en el año 20 la mujer más importante en el mundo de la tecnología en Estados Unidos y en el mundo por ¿Por quién? Por una de las publicaciones, tecnológicas más importantes en el sector. Ella se llama Ana Navarro y Descals, ese es su nombre de soltera, su nombre de casada es Ana Navarro Schegel, está especializada en inteligencia artificial, Big Data y análisis, está considerada, como os digo, uno de los perfiles más brillantes de Silicon Valley. En el año 21 fue galardonada con la Cruz de Sant Jordi por la Generalidad de Cataluña por su esfuerzo en las tecnologías en el 21. O sea, es un fichaje en la reciente. Empresa. Trabaja como directora y CEO en Cisco Systems, Google, VeriSign, un montón, Xerox, NetApp. Su trabajo se ha publicado en Forbes, en la revista Fortune, en la Unión Europea. ¿Sabes a quién me recuerda? En fin, no sé, tiene un currículum absolutamente extraordinario. Solicitada en Berkeley, en Monterrey, en la Universidad de Barcelona, por supuesto, la Autónoma de Barcelona, en Stanford. Veo que te encelas viendo esos currículums, luego se quedan en la mitad. Pero es el Sartadi. O sea, es exactamente el perfil del Sartadi. ¿Os acordáis cuando era la novia de Puigdemont? Que era lo mismo, una tipa que había estudiado en Estados Unidos, gran currículum, con otro farsante que le gustaba además, yo decía el payaso de mi color, el economista que había estado también, venía, no sé, era de Berkeley. El eterno aspirante a Nobel de... Eterno aspirante. Información que viene directamente desde Cataluña, para más señas desde nuestros corresponsales allí, Pablo Planas y Ignacia de Pano. Es de Olot.
que, como dice Ignacia, es como si fuese de Rentería en el País Vasco, ¿no? Pues, sí, señor. Que la interpretación que ellos hacen es que, bueno, saca de alguna manera del paletismo al propio Puigdemont, da una imagen moderna, es una mujer en apariencia brillante, pero claro, yo me pregunto qué le lleva a una mujer con este currículum dejarlo todo por Puigdemont. No deja nada. Esto está 15 días allí, hace el trabajo porque sea una nacionalista antiespañola, porque odia a España, y viene allí a jorobar la democracia española poniendo su currículum al servicio del golpista Puigdemont. En 6 meses no está. ¿Cuánto duró Artadi? 1 año escaso. Y era ya la Delfina, la más mona. Sus primeras palabras han sido las siguientes: no vengo a calentar el sillón, sino a luchar por lo que nos merecemos los catalanes. Que es la independencia. O sea, que no viene a calentar el sillón, por lo menos es sincera. O sea, no viene a quedarse, porque cuando quieres calentar el sillón es porque te sientas. Exactamente. Bueno, mira, está bien. Yo creo que, vamos a ver, por cierto, has hablado de Ignacia Pano, deja que lleve el agua a mi molino, hace un artículo fantástico sobre otro fichaje importante que ha hecho en este caso Esquerra, que es el meteorólogo de TV3. Es el más importante, porque ese sí que lo ven todos los días. Que por cierto es cuando dice y a Terol y Osca, o sea, hay que decir Lleida y Girona, pero ellos dicen Terol, Osca y Zaragoza. O sea, pero todo esto que se está produciendo va en la línea de lo que está obteniendo con el beneplácito de Pedro Sánchez Puigdemont, hacer unas elecciones plebiscitarias para asegurarlo la presidencia de la Generalitat y uno en la Moncloa, otro en la Generalitat, una sociedad de socorro mutuo. Bueno, y al referéndum. Oye, y a eso van. ¿Hay algún medio de comunicación? La verdad es que tampoco he tenido tiempo de mirarlo con detalle, pero creo que hoy anuncia en una rueda de prensa Aragonés el modelo de referéndum que tiene medio negociado con el gobierno, ¿no? Sí, claro, con Santos Cerdán. Pero si es que han negociado 2, uno con la Esquerra y otro con Puigdemont. Pero si es que el cinismo de Illa, decir, nosotros no estamos a favor de la autodeterminación. Cuando el PSC rompió la disciplina de voto con el Partido Socialista de Rubalcaba, apoyando una moción del derecho a decidir que presentó CiU en su día, usted dice que no va a hacerlo, pero si ha votado a favor en el Congreso de los Diputados, incluido Meritxell Batet, que entonces era diputada. La única que no votó a favor fue pues la exmujer de Barroso y ministra de Defensa, ¿no? Fue la única que salvó la honrilla. Sí, por porque entonces, no estaba. No sabemos lo que hubiera pasado ahora. Carmen Chacón. Karma, que le gustaba que le llamaran Carmen. Sí. Bueno, pero cuando iba a Almería no, porque entonces le pedía estuvo que unos 10 Carmen. minutos en Almería. No, pero luego volvió, sí. Pero es que aquello, yo recuerdo con la alcaldesa de Santa Coloma entonces, que decían que gracias al estatuto se había acabado el separatismo. Ya estaba arreglado. O sea que ahora ya, con el nuevo estatuto, ya no habría problema catalán, ya estaba, y montaron un pollo. Trajeron no sé cuantísimas alcaldesas de todos los pueblos que tenía. El PSC hizo el trabajo sucio como en ellos es habitual. Están para ser los mamporreros del separatismo, nunca han sido otra cosa. Pero llega un momento en que el siniestro hijo de Iznájar, provincia de Córdoba, don José Montilla, que le tenían que hacer las chuletas porque no sabía decir yo estuve aquí en catalán, que era así de analfabeto, pero sus trillizas iban a un colegio alemán, donde sí se podía estudiar en español. Este tío no solamente promueve la primera manifestación contra el Tribunal Constitucional, cuando poda solo 14 artículos, aquello del choque de legitimidades, diciendo que no se puede legislar sobre sentimientos. ¿Pero qué sentimientos tienes tú, de Córdoba? Tú lo que eres es un charnego desgraciado. Y además, digo desgraciado porque es una desgracia ser de Córdoba y no valorarlo. Pero es que encima este tío no votó el 155. Este se abstuvo. Se abstuvo. O sea, hasta su propio partido lo traicionó, este traidor nato. Y cuando convoca esa manifestación contra tal, alineada con el editorial de los 11 periódicos, el editorial único. El Derecho, Cataluña, en fin, lo que escriben Juliana y el otro, López Bulinol. Va y tiene que huir porque le querían pegar por butiflé, traidor y españolazo. No podía ser más traidor y sin embargo y tal. Y el otro que tuvo que acabar huyendo es Durán y Lleida, que me acuerdo porque le dio por presumir y se había roto un pie esquiando, iba de la Pantera Rosa, pero claro, iba con muletas. Oye, que un poco más y ahí mismo lo acuchillan, porque claro, no podía correr.
pero era como el inspector Gadget, era digno de ver. Sí. Bueno, eso empieza el PSC. El gran traidor, la gran traición a la Constitución y a España. ¿Qué es lo que está haciendo ahora el Partido Socialista de Euskadi en el País Vasco? Está haciendo exactamente igual. La misma política. Y cuando lo de la chuleta de Montilla me ha recordado también otra chuleta, no sé si os acordáis, aquella anécdota de Carmen Chacón, que la pillaron, que llevaba escrita en la mano una respuesta a una entrevista televisiva. Sí. Y entonces cuando le descubre, lleva ahí la respuesta, dice, es que yo soy muy chuletera, siempre he sido muy chuletera. Sí, lo confesó. Sí, me recuerda aquel anécdota también en fin, ¿a quién le mandamos el colacel? Bueno, pues hoy el colacel, si te parece, se lo podemos mandar, mira, a todos los padres que tienen niños autistas. Hoy es el día del autismo, el día para concienciarnos de lo que es el autismo. Luego viene Alicia, sí. Y hablaremos de el odio de la izquierda a la educación especial. Porque parte de reconocer que somos distintos. Y claro, eso el socialcomunismo no lo puede aceptar. Tomar conciencia. Y además, en el caso de los autismos, de la educación especial, que quieren cargarse a toda costa en la Comunidad de Madrid, que es una obsesión. ¿La educación especial? Toda la educación especial, pero es una tradición europea que viene ya del 68, lo cuenta muy bien Alicia en su libro. Dice, ¿pero por qué? Porque hay que igualar por abajo. Nunca favorecer que el que tiene menos llegue a más. No, pero la educación especial en Madrid está protegida, está bueno, porque se ha empeñado el PP en Madrid, sí, que esto es un hinterland, pero en toda España no está igual, ¿eh? Valencia ha seguido los mismos pasos de la Comunidad de Madrid, pero bueno, es un día muy especial porque bueno, hay muchas personas, muchos niños afectados con autismo, con enfermedades del espectro autista y bueno, es un día para tomar conciencia. Son muchos y además hay incluso hasta con parálisis cerebral, siempre citamos la Fundación Querer, porque es el extremo de servicio público desde lo privado y al mismo tiempo de buen trabajo, claro, después de muchos años, de Pilar García de la Granja. O sea, cuando, un trabajo extraordinario, cuando los niños que habían perdido el oído y el habla en Ucrania por los bombardeos, en un año les han hecho hablar. O sea, hay unos especialistas tan buenos, la mitad que lo hacen gratis, lo hacen por amor a su profesión y a los niños. El trabajo que hacen ahí. Y hay otras terapias y otros trabajos que se están haciendo, por ejemplo, en las Islas Canarias. Canarias, sabéis que es la comunidad autónoma que tiene mayor número de personas afectadas por el autismo o el Asperger. Con bastante diferencia. Con mucha diferencia, bueno, por la endogamia, por las circunstancias pasa concretas siempre en los sean archipiélagos. ¿Sí? Y allí se están desarrollando terapias también muy interesantes que tienen que ver mucho con el movimiento, con las terapias tipo surf, con animales y demás que están ayudando mucho a los niños. Es extraordinario, ¿no? Lo que está haciendo. Les ayuda. Pero todo el sector privado, lo que tiene que hacer el sector público es no estorbar. Efectivamente. Pues pero cuando se prefiere negar la realidad y eliminar la educación especial es fundamental para los propios esencial, niños. Porque además cualquier niño en un momento puede necesitar una educación especial, aunque sea un año o dos, cualquiera. Y eso es lo que le favorece y le ayuda. Lo claro, otro. Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy hablamos de las dudas que tenemos cuando queremos elegir un producto, un aliado para empezar a cuidarnos de verdad. Lo primero, que tenga garantía, que haya investigación detrás, que contenga los mejores y más potentes antioxidantes del mercado, que nos ayude con la producción de colágeno en todo nuestro organismo y que sea natural. Es decir, ante las dudas, una certeza. Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox cuenta con péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Es decir, que nos ayuda a animar, incrementar, aumentar la producción propia de colágeno. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son deficientes en Mundo Natural. Consulten con su dietista farmacéutico, llamen al 91-446-0000 o también en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Rosana, tenemos que irnos pronto porque acabo de ver a Alicia Delibes, que ya ha llegado, enseguida la tendremos. Yo no sé si se ha producido algún fenómeno, estoy todavía dándole vueltas a la historia del Confidencial. Sí, bueno, yo creo que en los próximos minutos que yo no vamos sé a tener cómo lo van a justificar los del PSOE, pero cuando tú firmas con tu DNI y recomiendas a unas empresas de 7 millones que acceden a dinero público que depende de tu marido, hombre, si eso no es tráfico de influencias, conflicto de intereses y cohecho, porque algo le darían. Y destinado a alguien que ha nombrado a tu marido. En fin. No, es tremendo. Yo he recordado el monto total
de la salvación de Air Europa, que estaba fatal, pero fatal, vamos, muerta. Bueno, casi 1.100 millones de euros. Estamos hablando de que, por mucho que les dieran, fue una inversión muy rentable. Ahora, ¿cuánto les han dado? Esos 20 viajes a la República Dominicana que se niegan a explicar, ¿a qué? ¿A qué y a dónde? ¿Y a qué lugar de la República Dominicana? Porque claro, ahí es donde están los Hidalgo, aparte de Felipe González, Bono y compañía. Aldama, ¿qué papel tiene en esto? ¿Dónde está el dinero? O sea, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, publicó ayer Carlos Cuesta en Libertad Digital, Aldama está reseñado como evasor fiscal desde 2015. ¿Qué hace la Fiscalía? Que no entra en esto. Solo con lo que dice hoy Koldo sería para que ya el Barone entrara a saco. Vamos, de hecho no hacía declaración de Hacienda. Es que no hacía directamente. Los ingresos que declaraba eran inferiores a los que obligaba. Este es el del Maserati y todo eso, ¿sabes? En fin. Sí, hacemos ya una pausa, les contamos cómo está el tiempo y hablamos con Alicia Delibes de cómo está la educación. Es la mañana. Es radio. Bueno, el tiempo es muy fácil de contar, que entra un frente lluvioso por Galicia que no va a pasar de los Montes de León. Ahí acaba todo. Temperaturas calcadas, muy parecidas a las de ayer. 16 de máxima en Madrid, 24 de máxima en Santa Cruz de Tenerife y en Murcia, siguen dando la máxima con Canarias, y hoy la mínima 0 grados en Cuenca. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Bueno, Luis Fernando Quintero, recobrarte. Eso es, Federico. Vamos a recordar que hay cientos de miles de empresas y autónomos en España que atraviesan grandes problemas, que acumulan facturas por cobrar y que necesitan soluciones. Recobrarte se las ofrece además de una manera ágil y eficaz y sin tener que adelantar un solo euro para recuperar ese dinero, pues que les va a permitir salvar ese matchball que tienen entre manos. Toda la información en el 990 90 10, 990 90 10 o en recobrarte.es. ¿Y la bolsa? Bueno, el IBEX 35 en este momento, Federico, está anotándose un 0,13%, cotiza plano, unas décimas en positivo, lo que le permite rozar los 11.100 puntos, 11.093, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, impulsado además el 35 en este momento por una compañía que no gustará mucho a Teresa Rivera, por Repsol. ¿Qué me dices? Repsol se anota un 2,4 en este momento. Eso pasa por gestionar bien las compañías. Además, le tienen un odio a Yusuyon y más. Primero, es un tío de una gran formación. Sí. Porque es un tío de químicas de verdad, que ha trabajado en laboratorios franceses, que sabe de lo que habla. Claro, esto del cambio climático le toca las narices, sabe que solo sirve para que sinvergüenzas como los de Forestalia se forren como se han forrado. Pero es que además, como político, tiene también los ve venir. O sea, porque tú ves, no sé, Sánchez Galán o cualquiera. Fainé es otra cosa, porque es el Buda. Pero en general no saben cómo tratar a los políticos. Yo soy el más, sí. Y esto les cabrea. Es que está desnudando la camelancia de Totalmente, porque además ha desvelado la realidad. Están perjudicando a España y al consumidor por una cosa puramente ideológica. Y claro, Teresa Rivera, que es la nulidad hecha ministra, y la corrupción hecha ministra, porque mira dónde está su marido. Y mira lo que ha hecho quitando el informe de impacto ambiental, que es un crimen ecológico. Lo ha hecho con toda la desenvoltura vida y por haber. Hay dos empresas que compiten. Normal, Iberdrola, Repsol. Se pone abiertamente al lado de una, con lo cual está favoreciendo a la otra. Porque la gente piensa, y se equivoca, esto es que está mal Iberdrola y está bien Repsol. Pues no necesariamente. Pero cada cosa que tocan la estropean. Desde luego que sí. Bueno. Y si quieres tenemos las cifras del paro, te doy los principales titulares. El gobierno presume de que el paro ha caído en 33.405 personas en el mes de marzo. Hay que recordar que es el mes en el que ha caído la Semana Santa y esto siempre ayuda al empleo. Dice que el número de parados se sitúa en 2,72 millones de parados. Sin embargo, las cifras oficiales, según el informe que puntualmente publica el sindicato independiente
uso, las cifras reales de parados, quitando maquillajes estadísticos, estaría en el entorno de los 3,3 millones de parados, es decir, bastante más, casi 500.000 parados más de los que ofrece los datos de empleo. Muy importante el dato de la seguridad social. El gobierno está presumiendo de que es uno de los mejores datos de la historia. La seguridad social registra, dice el gobierno, su segundo mejor marzo de la historia, tras ganar en el mes 193.585 afiliados medios. Presumen de que en el último año se han creado 551.000 nuevos puestos de trabajo, nuevos afiliados. Sin embargo, Uso nos recuerda que para crear ese 500.000 de nuevos empleos han hecho falta 15.290.000 contratos. Esto hace a que cada empleado tiene casi 29, un contrato al día. 29 contratos por cada afiliado, es la media. Si es que pero es todo maquillaje, es todo mentira, embeleco, en fin. Me gustaría concluir con un nuevo llamamiento. No es el primero que hago, no será el último, por desgracia, al cese definitivo de las hostilidades y la liberación de todos los rehenes. Es urgente. Bueno, pues María Jesús Montero preside hasta ahora el Consejo... Por un momento he pensado que era el Papa. No. Es Pedro Sánchez. Digo que María Jesús Montero preside hasta ahora la vicepresidenta primera del Consejo de Ministros en ausencia de Pedro Sánchez, que ya desde Jordania se ha pronunciado así hace apenas unos minutos. A ver, voy muy rápido. A las 12, Alberto Núñez Feijóo reúne en Génova a la Junta Directiva Nacional y hay que decir que el Partido Popular ya está actuando en base a las novedades del caso Koldo que hemos conocido en el día de hoy. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. El PP pedirá la comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado del ministro Torres, expresidente de Canarias, tras las revelaciones hechas por Koldo en el diario El Mundo. Petición que se suma a la anunciada ayer para que dé explicaciones también la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, con la vista puesta ya en Pedro Sánchez por los negocios que llevó a cabo su mujer Begoña Gómez. Miguel Tellado, portavoz parlamentario en Televisión Española. Usted entenderá que quien creo que se beneficia del resultado de las gestiones del Gobierno han podido ser empresas para las que trabajaba y colaboraba la mujer del presidente del Gobierno. Ahí sí que puede haber un caso clarísimo de conflicto de intereses y a lo mejor también de tráfico de influencias. El PP habla ya de posible tráfico de influencias por Koldo y anuncia además preguntas sobre el caso de Elsi después de lo conocido también a través del asesor de Ábalos. Bueno, pues Miguel Tellado en Televisión Española ha protagonizado un sonoro encontronazo de hasta 6 minutos con Silvia Inchaurrondo por el nombramiento de... ¿Por qué no hace ministra esa mujer? Y que sería más se cobra más no siendo ministro. Eso Federico. También es verdad. Por la designación de Concepción Cascajosa como presidenta interina de Radio Televisión Española. Este es un resumen. Es mala noticia que al frente de Radio Televisión Española Pedro Sánchez, a través de su grupo parlamentario, a través de la representación que ostenta en los órganos de dirección de la tele, haya puesto a una militante socialista con el carné entre los dientes. Señor Tellado, la actual presidenta de Radio Televisión Española es una profesional con un currículum muy sólido. Mire, licenciada en periodismo, doctora con premio extraordinario, profesora universitaria titular, jefa de departamento, vicedecana, directora de máster, miembro del Consejo de Administración de Radio Televisión Española desde hace 3 años, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTV. Ha publicado diversos libros sobre medios de comunicación audiovisuales. Señora Inchaurrondo, yo celebro que usted esté tan contenta porque Pedro Sánchez haya nombrado a esta señora presidenta interina de Radio Televisión Española. Celebro que usted yo le doy datos, celebre y que esté Tellado, satisfecha con ese nombramiento. Sánchez ha puesto a socialistas al frente de todas las instituciones públicas del país y de todas las empresas públicas del país. No hay un solo independiente, ni siquiera en Correos. Tampoco lo hay en Radio Televisión Española y no lo hay en la agencia EFE. Y eso, le guste o no le guste a la señora Inchaurrondo, es una muy mala noticia. Y lamento que usted lo celebre, sinceramente, tengo que decírselo. No, yo ni lo celebro ni lo dejo de celebrar, señor Tellado. Solo subrayo. Bueno, me ha parecido que lo celebraba, que disfrutaba leyendo el currículum de la nueva presidenta interina, la socialista Cascajosa. Me ha parecido. Es que creo que a usted le disfrutaba leyendo un currículum, pero usted sabe que el nombramiento no ha sido por el extenso currículum. Bueno, quedó el 87 de 94 cuando se examinó para... Hecho que no le ha recordado precisamente, tanto que apela a los hechos, precisamente un hecho básico como un concurso para ser consejera de la RTV, del Consejo de Administración, pues quedó prácticamente lastrado en los últimos lugares. Eso precisamente la señora Inchaurrondo, que ha cobrado y ha renovado su contrato con Televisión Española con un sueldo extraordinario, pues no se lo recuerda. Parece un hecho no baladí. Ahora, a mí lo que me gusta es que Tellado no se arruga, ¿eh? No. En fin.
Y nada, si queréis un apunte más, que a las 12:30 Pere Aragonés va a presentar su propuesta para la celebración de un referéndum, y en las horas previas entiendo que para restarle protagonismo, Carles Puigdemont ha dado a conocer quién será su número 2 en la lista de... Y yo he relatado el currículum, como Silvia Inchaurrondo, el de... Disfrutándolo. Sí. Eso es todo. Un poco más y nos da sus papers. Bueno, vamos a ver, Isabel González. Buenos días. Yo sé que eres víctima de una conspiración, ¿Yo? pero yo no soy el principal responsable. Ah, bueno, te refieres a todo lo que ha pasado con Kate Middleton. No, me refería al horario. Sí, me quiere atacar a mí, pero... Ah, bueno, hoy merecía la pena. La verdad es que para hablar de educación, yo creo... Bueno, te ha desarmado, Federico. Serás canalla. Tú, pero vamos a ver, es esencial habíamos conseguido que alguien intimidara a Federico cuando mirara el reloj y ahora tú vas y reblas. No rebla, es que es por no enfrentarse con Rosana. No, yo con Rosy. No, si yo, ¿por qué crees que lo hago? A ver si alguna vez, en lugar de mandarme a mí, se pelean entre ellas. Imposible. Pero es verdad que la situación de la educación es tan calamitosa, y yo la vivo en mis propias carnes, que sabes que tengo hijos en edad escolar, que me parece que habría que aguantar hasta las 12. Pero bueno, es verdad que tenemos Crónica Rosa y Amorós, así que hay que repartir juego. ¿Por qué? Pues por un lado, por la exclusiva que está ahora mismo siendo una de las noticias más leídas en Chic, y ya no es por hacer autocita, pero la hago, exclusiva de este programa, Juan Carlos I en misa en Abu Dhabi en silla de ruedas. ¿Por qué llama la atención? ¿A ti te llama la atención lo de la misa? Bueno, es que es uno de esos... A mí me llama la atención la silla de ruedas, porque en España se empeña en utilizar el bastón y utilizar a Monchi, que sabes que es ese señor que le acompaña ya... Se llama Monchi. Mochi. No, Monchi. Monchi. Lo pongo en pie, En Abu Dhabi, Isa. En Abu Dhabi, en Abu Dhabi, efectivamente. que es célebre por su respeto cultural a todo. Es como yo le decía a Isabel, que es como las capillas estas de los aeropuertos que sirven para cualquier confesión. Sí. Y entonces entras y no sabes si has entrado en una funeraria, en una iglesia no es, sinagoga tampoco, mezquita no llega. Es todo. Y es una cosa rara. Más bien tanatorio. Exactamente. Es sinagogas, mezquitas, iglesia católica, y celebra cultos como el que tuvo lugar este domingo de Resurrección, y allá que fue Juan Carlos I, acompañado por personas que ahora vamos a comentar en nuestra Crónica Rosa. Tenemos que hablar de las Campos. Ya son entidad, Federico. Yo pensé que con María Teresa ausente iban a tranquilizarse, pues están desatadas, desencadenadas, podemos decir, pero ya no por el tatuaje de la niña, lo del piti, el aguacate, como decía ayer Rosana, era tostada con tomate. 2 tostadas. No, sí, pero que el de moda es con aguacate. Sí, pero ella está en un paso previo, llegará al aguacate. Las críticas en las redes sociales, que es verdad que suelen ser basurientas, pero a veces nos proporcionan momentos de gloria. Le decía uno, pues ponte ya la carta entera del menú y tirando. Bueno, yo he puesto, oye, ¿y el jamón? Sí, es muy español. Vamos a ver dónde se ha visto. Y el sal y el AOVE, que ahora llaman así el aceite de oliva. Bueno, hay que hablar de Silvia Tortosa, porque viene Paloma Barrientos y tiene información sobre la apertura del testamento. Hay una historia truculenta detrás de todo este fallecimiento, ¿verdad? Y en el capítulo de Royals, aparte de lo de mérito, yo, lo de calienta que sales, Harry, ya sé que me lo han reprochado mucho los oyentes, pero es que existe la posibilidad de que vuelva al Reino Unido. El 8 tiene una cita, 8 de mayo, vuelve a Londres, a los Invictus, a los juegos estos inventados para que él haga algo, creo. Y parece que va a haber reunión en las altas cumbres. ¿Para qué? Pues existe la posibilidad de que pida perdón a su hermano por su comportamiento y haya un acercamiento. ¿Pero qué perdón? Pero si tendría libro. que pedir perdón Kate por cómo trataba a la otra de negra. Por el libro, pero hombre, por aquí, la huida, por el Brexit, no lo sé. Pero vamos a ver, ¿quién se quedó y quién salió? O sea, a ver si el exiliado va a tener que pedir perdón al otro. Bueno, pues así lo venden las crónicas, así que vamos a la tarea. O sea, van a ser cumbres borrascosas, más bien, las altas cumbres. Es la mañana. Es radio.